planchada. Cuentan que en un antiguo hospital de México, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, los pasillos quedaban completamente en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj, el viento golpeando las ventanas, y, de vez en cuando, el sonido de unos pasos. Los enfermeros de turno conocían aquellos pasos, sabían que no pertenecían a ningún compañero, porque quien caminaba por esos pasillos era la planchada. La leyenda cuenta que hace muchos años trabajó en aquel hospital una enfermera llamada Eulalia. Siempre llevaba su uniforme impecable, blanco como la nieve, y perfectamente planchado. Era conocida por su apariencia elegante y por tratar a los pacientes con mucha dedicación. Pero con el tiempo, algo cambió. Una noche, mientras atendía a un paciente muy enfermo, recibió una noticia que le destrozó el corazón. El hombre al que amaba la había abandonado. Desde entonces, Eulalia comenzó a cambiar. Se volvió fría, distante, y cada vez más triste. Y una noche ocurrió algo terrible. Uno de los pacientes necesitaba urgentemente sus medicamentos, pero Eulalia, sumida en su tristeza, no acudió a tiempo. Cuando finalmente llegó a la habitación, ya era demasiado tarde. El paciente había muerto. Desde aquella noche, Eulalia nunca volvió a ser la misma. Pasaron los años, hasta que finalmente murió. Pero, según cuentan, su historia no terminó ahí. Poco después de su muerte comenzaron a ocurrir cosas extrañas dentro del hospital. Algunos pacientes aseguraban que durante la madrugada una enfermera entraba a sus habitaciones. No hacía ruido, no hablaba, simplemente se acercaba a la cama, acomodaba las cobijas y revisaba al enfermo. Una noche, un paciente despertó y vio a una mujer parada junto a su cama. Vestía un uniforme blanco perfectamente planchado. El hombre pensó que era una enfermera. ¿Me puede ayudar?, preguntó. La mujer no respondió. Solo lo miró. Después se acercó lentamente, acomodó su almohada y salió de la habitación. Al día siguiente, el paciente le contó lo ocurrido a una enfermera. Ella se quedó completamente pálida. Aquí no entró ninguna enfermera durante la noche, le dijo. ¿Está seguro de cómo era? El paciente describió a la mujer. La enfermera bajó la mirada. Usted acaba de describir a Eulalia. El paciente sintió un escalofrío. ¿Quién es Eulalia?, la enfermera respondió en voz baja. Una enfermera que murió hace muchos años. Desde entonces, los trabajadores comenzaron a escuchar sus pasos por los pasillos. Algunos decían haberla visto entrar a una habitación. Otros aseguraban que la habían visto al final del pasillo, pero cuando corrían detrás de ella, desaparecía. Pero existe una historia que todavía provoca miedo entre quienes trabajan de noche. Cuentan que una madrugada, una enfermera joven estaba haciendo su recorrido cuando escuchó que alguien tocaba una puerta. Pensó que era un paciente. Abrió. La habitación estaba vacía. Entonces escuchó detrás de ella una voz muy suave. ¿Ya revisaste al paciente de la habitación de al lado? La enfermera volteó. Ahí estaba, una mujer con uniforme blanco, perfectamente planchado. La enfermera se quedó paralizada. ¿Quién es usted? La mujer simplemente sonrió y señaló el pasillo. Hay alguien que necesita ayuda. La joven caminó hasta la habitación indicada. Cuando entró, encontró a un paciente que estaba completamente pálido y casi sin respirar. Llamó a los médicos y lograron salvarle la vida. Pero cuando regresó al pasillo, para agradecerle a aquella enfermera, ya no había nadie. Solo encontró unas huellas húmedas que terminaban justo frente a una pared. Desde aquella noche, dicen que cuando un paciente está muy grave y los médicos no llegan a tiempo, una enfermera vestida de blanco aparece de la nada para atenderlo. Algunos creen que es un espíritu, otros dicen que es una enfermera que todavía cumple con su trabajo después de la muerte. Pero los trabajadores más antiguos tienen una advertencia. Si alguna madrugada escuchas pasos acercándose a tu habitación y ves entrar a una mujer con su uniforme perfectamente planchado, no tengas miedo, porque quizá la planchada no vino por ti, quizá vino a cuidarte. Bueno, mis amigos, espero y les haya gustado. Nos vamos en el próximo video.